Me da gusto saludar esta mañana al presidente y director general de Grupo Santander en México, Héctor Grisi. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gustazo estar contigo esta mañana. Gracias por estar aquí. Oye, pues preguntarte, ¿qué panorama está viendo Santander? Estamos viendo una transformación muy rápida de los acontecimientos a propósito del coronavirus. ¿Cuál es la óptica de uno de los bancos más importantes de México? Mire, yo creo que es un problema de extensión mundial, ¿no? Es un problema que está afectando a ya más de 100 países en el mundo y como tal México no está exento de que nos pueda tocar, ¿no? Es una variable exógena que se adhiere a un poco a la situación que ya veníamos viviendo y al final, bueno, pues es una combinación de factores que hoy nos tienen donde nos tienen, ¿no? Que es los mercados con una baja importante, tenemos el tipo de cambio en máximos históricos, o que llegó a tocar máximos históricos, se regresó ayer con las medidas de Banco de México y de Hacienda. Y también por el otro lado, también el mercado de tasas complicado, ¿no? Como sabes, este tipo de situaciones en los mercados crea falta de liquidez y la falta de liquidez y falta de compradores, ¿por qué? Porque están asustados de lo que está pasando, te genera que los spreads o que los márgenes se abran de manera muy rápida, ¿no? Por supuesto. Y en ese contexto, digamos, pues distinguir, ¿no? Lo hemos estado platicando, ha sido uno de los elementos que se ha mencionado. Esta no es una crisis financiera, es una crisis de salud que tiene impactos económicos significativos y hay que apalancarse, digamos, de las zonas de fortaleza en el ámbito financiero para poder acompañar, digamos, o atenuar el impacto económico que será inevitable, porque son choques externos. Si las cadenas de suministro, lo decía ayer el gobernador del Banco de México, pues están sacudiendo, pues eso va a afectar a la manufactura en México. En el lado de la demanda, pues cuando hay miedo, esto se empieza a manifestar. Y la banca, pues tenemos una banca sólida que puede y puede acompañar, digamos, en atenuar este impacto económico y en ese sentido decir, ¿qué necesita la banca para prestar para esa parte y esa solidez? Pues lograr que ciertos jugadores se apalanquen en un momento en donde pueden encontrar un escenario complicado. Sí, mira, a ver, como bien lo dices y como lo comentaba el gobernador, esta es una de las situaciones o crisis donde no hay para dónde correr, ¿no? Básicamente la situación nos va a pegar de un lado o del otro y como tal tenemos que estar preparados. Dentro del sistema financiero, la buena noticia es que nos agarra muy bien capitalizados, muy bien estructurados y con el suficiente conocimiento del manejo de ciertas situaciones, ¿no? Como las que estamos viviendo. Entonces, como tal, yo te diría que tanto nosotros en Santander, como el resto de los demás bancos, estamos bien preparados y trabajando en diversas alternativas y de manera conjunta para tratar de que este impacto que podamos llegar a tener o que yo estoy seguro que vamos a tener, lo manejamos de manera adecuada, ¿no? Y en ese contexto preguntarte cómo se mueve el matriz de decisiones, es decir, los objetivos que tú tenías planteados como Santander, digamos, en febrero, ¿están cambiando en función de fortalecer ciertas áreas del crédito, encontrar oportunidades en las pymes? ¿Cómo se ha modificado, digamos, la matriz de decisiones con ustedes? Mira, yo creo que lo que estamos haciendo es revisando bien los portafolios de lo que ya tenemos y de lo nuevo por entrar, ¿no? Y hay ciertos sectores de la economía que se van a ver más afectados. A ver, todo el sector turismo, todo el sector aerolíneas, etcétera, pues tú estás viendo los impactos que está teniendo. Argentina acaba de anunciar hoy en la mañana que cierra totalmente vuelos a Estados Unidos. Y yo creo, y al resto de Europa. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones se van a empezar a dar en el resto de los países. Acuérdate que es un movimiento dominó. Entonces, como tal, tenemos que empezar a apoyar esas industrias. Yo creo que estamos teniendo pláticas también con las autoridades en varios sentidos, porque vamos a tener que dar plazos, vamos a tener que apoyar en este sentido a estas industrias. Y también pues tenemos que estar muy bien coordinados con el resto de los jugadores para no generar una reacción en cadena. Entonces aquí es cuando uno tiene que ser muy frío, tiene que ser bastante pasivo, sereno, pasivo no es la palabra, tiene que ser bastante sereno para tomar decisiones de manera adecuada. Sí. Ecuánime es la palabra exactamente, para manejar las cosas de manera adecuada y no tomar decisiones que luego nos podamos arrepentir. Y ahora que mencionabas el diálogo con las autoridades en esta parte, lo vimos en Estados Unidos también, estuvieron ahí los bancos en la Casa Blanca. ¿Qué es lo las señales que debe haber del lado de las autoridades para que esto se pueda materializar? Mira, yo creo que las autoridades han sido, sobre todo en la Secretaría de Hacienda, Banco de México, que son las que nos toca a nosotros lidiar, muy abiertas, atentas al diálogo. Yo creo que están conscientes de la situación y de cómo nos puede pegar y estamos trabajando en conjunto para ver las mejores medidas para paliar la crisis, ¿no?
Ahora, Santander, ¿cómo está en México en función de sus ventajas comparativas y sobre todo, independientemente de la coyuntura, cuál es la estrategia de Santander para seguir posicionándose en México? Mira, en Santander lo que hemos visto es que en México es una gran oportunidad, ¿no? Como viste, el año pasado nuestra casa matriz decidió aumentar la posición que tiene dentro del banco. El banco está listado en la Bolsa Mexicana de Valores y como tal creció su participación del 75 al 91.7% porque ve una gran oportunidad del país. Seguimos con una baja penetración del sistema bancario en los adultos mayores de 18 años, es alrededor del 40%. Si tú lo comparas contra Brasil, Chile, Colombia, etcétera, que son países más o menos afines a nosotros, todavía hay una gran oportunidad en México para que el mercado financiero siga creciendo, más gente utilice la banca y la gente se dé cuenta de las bondades que tiene el sistema financiero. Hemos venido creciendo de manera positiva en los últimos años. Yo te diría, Santander ha crecido en clientes netos, más de 3 millones de clientes en los últimos 3 años y medio. Entonces eso te da una pauta de más o menos las ventajas que tiene el estar en México y de estar realmente abocado a este mercado, ¿no? Y además es un grupo financiero que ha estado pues transformando, lo encabezado a nivel global por Ana Patricia Botín, y eso le da también pues una dinámica distinta con respecto a su padre, y además decir que ustedes tienen a una presidenta del consejo, ¿no? Cosa que pues se ha puesto, digamos, en el eje de la discusión en México, el tema de la brecha de género, de la mujer, etcétera. Y me parece que ese es un aspecto bien importante en el caso de Santander. Sí, mira, la verdad es que tomamos la decisión adecuada en un momento que todavía no se hacía tan palpable este asunto y estamos muy contentos, ¿no? Laura, si la Asamblea la autoriza, que yo creo que no debe de haber ningún problema, debe tomar la presidencia del Consejo a partir de abril, donde sale Marcos Martínez, que ha hecho un gran trabajo en el banco en los últimos 20 y tantos años que ha estado. Y entra Laura, ¿no? Con una dinámica bien interesante. Es una mujer que ha estado en el mundo de los negocios, que ha sido empresaria, que creó su propio negocio. Entonces, la verdad es muy interesante tener la perspectiva tanto de Laura como mujer de negocios, pero también como mujer como tal, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a dar cierta frescura en la manera como nos venimos manejando, nos va a dar otro punto de vista y yo creo que esa es una gran adhesión al grupo. Por otro lado, preguntarte, ¿dónde ves las áreas? Pues ya no sé si por cómo está cambiando el panorama, pero ¿dónde está la apuesta más robusta en términos de la cartera? Es decir, empresarial, pues no sé si hipotecaria, la de consumo pues es la que normalmente tiene un volumen grandote, pero ¿dónde están ustedes viendo las, pues digo, ya no sé si oportunidades, pero sí por lo menos las áreas donde puede haber mucho crecimiento? Mira, Santander tradicionalmente era un banco mucho más corporativo. Si tú analizas de dónde venimos los últimos 20 años, Santander siempre ha sido muy fuerte del lado de las empresas, del lado de las pymes, del lado de las grandes empresas, y teníamos un desbalance con respecto a la cantidad de clientes, personas físicas individuales que teníamos. Y entonces es exactamente el trabajo que hemos venido haciendo los últimos años para cambiar un poquito la estructura del balance y tener más clientes, personas físicas. Éramos un banco muy orientado a producto. Y hace 3 o 4 años, cuando entró Ana a manejar el banco, decidimos cambiar totalmente para centrarnos totalmente en el cliente y ser el primer banco de nuestros clientes. Porque antes lo que decía, éramos fuertes en hipotecas, siempre hemos sido bastante fuertes en ese rubro, pero teníamos la hipoteca y únicamente pues el cliente era cliente nuestro mientras tenía su hipoteca viva, pero no nos preocupábamos porque el cliente hiciera todo con nosotros. Desde hace 3 años y medio, 4, cambiamos completamente esa estrategia. Y ahora lo que queremos y lo que estamos buscando es que nuestros clientes seamos su primer banco. Entonces, por eso ese cambio tan importante. Y ahí supongo el tema tecnológico es clave, ¿no? Por un país joven como es este, el tema generacional, y por otro lado, pues porque eso agiliza, digamos, la experiencia del consumidor. Básico. Si la experiencia del cliente no funciona, el cliente se va. Y como tal, lo que hicimos es que tomamos una decisión. En noviembre del 16 decidimos hacer un plan de inversiones extra, aparte de todo lo que invertimos en México, por 15,000 millones de pesos. Básicamente en infraestructura digital y en infraestructura de sucursales y cajeros, para atender de mucho mejor manera a nuestros clientes. Y la transaccionalidad nos ha crecido de manera impresionante. Hoy yo te diría que ya somos un banco que tiene pues, una gran cantidad de clientes en el que somos el principal banco de ellos. Y nos ha funcionado bien la estrategia. Ahora eso también viene junto con compromisos que nosotros tenemos que tener de inversión y de tener pues, un manejo mucho más adecuado de todos nuestros sistemas, de toda nuestra infraestructura para que le dé mucho mejor servicio a ese cliente. Héctor, te agradezco mucho que hayas estado aquí esta mañana. No, hombre, muchas gracias. Un gusto estar contigo. Gracias. Ahí escuchamos a Héctor Grisi, el presidente ejecutivo y director general de Grupo Santander en México.